Buenas tardes. Bueno, los derechos humanos fueron creados por la ONU después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Al ver las consecuencias que tenía la guerra en la población civil también, como en los estados, intentaron hacer una regulación para que existiera un mínimo como de respeto a la vida humana cuando había un conflicto, se esté participando directamente en él o no. Entonces estos derechos cubren a todos los humanos que viven en el planeta. Y los básicos son el de la libertad, el de tener un nivel de vida digno, el de la libre movilidad, el de la libre expresión, el libre credo, pues religioso, político, en fin. Y hay otros que hacen parte ya como de la regulación de los medios, los métodos que se usan para un conflicto. Y estos tienen que ser ratificados por los países, o sea, tienen que ser firmados y puestos en función en cada país. Ahora, este tipo de métodos o de leyes para regular un conflicto cobijan a la población civil y también a la población militar. Eso quiere decir que ante todo la población civil debe ser protegida, también la infraestructura de la que ella depende o que al destruirla pueda afectar a la población civil. También los militares deben, al capturar por ejemplo un enemigo, deben protegerle también sus derechos básicos humanos. Ahora vemos que Theresa May está intentando modificar algunas de las partes que protegen los derechos básicos humanos de los terroristas, pues a estos no se les puede torturar cuando son capturados, o una persona debe tener siempre el derecho también de inocencia o presunción de inocencia. Ella está intentando modificar estos derechos para poder accionar mecanismos más agresivos y que pueda como involucrarse directamente un país en la guerra o en una guerra como tal sin llegar a cometer una infracción contra los derechos humanos. Pues esto haría que tuvieran que ir a las cortes internacionales y ser juzgados por estas acciones. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que cuando se quieren modificar las leyes de los derechos humanos para poder capturar o presionar más rápidamente a las personas que son sospechosas por cometer actos terroristas, al mismo tiempo se estarían infringiendo otros derechos humanos como lo son a la no discriminación por su religión, su nacionalidad, su credo, etc. Esto lo que hace es abrir el margen de participación de los países occidentales dentro de un conflicto, sea internacional o sea nacional, sin que haya una ley o una especie de estándar para justificar esta intervención. Algunos países, así hagan parte de la ONU o no ratifican algunos de los protocolos que hacen parte de los derechos humanos o del derecho humanitario, el derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Porque esto tiene una cierta cantidad de exigencias en la manera en cómo se procede al participar en un conflicto. Esto ya se ha visto antes, hay muchos países, sobre todo Estados Unidos, que ha participado en conflictos como en Irak, en Afganistán, en Vietnam, que no han respetado los derechos humanos al capturar a sus enemigos y que al mismo tiempo ellos, como no han ratificado su participación dentro de la ONU y en la firma de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y los protocolos que le han seguido, no han firmado todos, no han ratificado todos, ellos al mismo tiempo dicen que no lo pueden hacer porque estas leyes no favorecen la acción inmediata o rápida para poder controlar un posible brote de terrorismo que los afecte, o sea, en legítima defensa, por decirlo de alguna manera. Esto permite que el fin justifique los medios, o sea, que ya no importe si se respetan ciertas leyes o no dentro de esto, dentro del conflicto, ya no importa si las leyes se han roto o no, importa lograr el objetivo militar como tal, y lograr vencer, tener la victoria, sin que importe las consecuencias que tenga estos actos violentos, legítimos o ilegítimos. Por lo tanto, es posible que si se modifican estos derechos humanos, la intervención por parte de los países
de Occidente, de la Unión Europea y Estados Unidos y Gran Bretaña ahora, sea muchísimo más evidente y se haga muchísimo más rápido ahora después de esa modificación. O sea, pareciera que no ha estallado la guerra como tal, porque estas leyes o estas cortes internacionales ante las cuales los países deben responder por sus actos militares eh, aún tienen esta regulación. Pero si esta regulación dentro de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario se cambia, ya es como dar vía libre a que cualquier tipo de acto violento pueda suceder en países que tienen un conflicto, sobre todo los del Medio Oriente y Asia. Buenas tardes.